tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Morning Talks de Urbania.pe, el portal inmobiliario líder en el Perú. Dato importante antes de comenzar este programa. ¿Ustedes sabían que a la fecha hay más de 45.000 propiedades en el Perú listas para ser alquiladas? Un dato no menor, teniendo en cuenta que el mundo inmobiliario se mueve constantemente. Y este es un dato que está casi a la fecha. En mayo del 2023 es la última data que tenemos. Qué importante que es saber vender, qué importante que es saber ofrecer una casa, un departamento, poder encontrar ese espacio que de repente la familia está buscando, o el soltero está buscando, o la primera casa, o el primer departamento. Todo eso tiene que ver justamente con quien te ofrece esa propiedad. Y hoy vamos a conversar literalmente con un experto en este tema, en tema inmobiliario, tema de ofrecer casas, tema de buscar las necesidades o un departamento o un espacio que tú necesites. Estamos hablando ni más ni menos que del gerente de ventas de The Mayor Real Estate, el señor Aref Abusabal. Aref, ¿cómo estás? Bienvenido, es un placer. ¿Qué tal? Es un placer, Homero. Muchas gracias por la invitación y por una excelente presentación. Y nada, estoy muy feliz de estar acá contigo. Realmente el mundo inmobiliario, nosotros también estamos muy felices que estés con nosotros, Aref. El mundo inmobiliario incluye muchas cosas, ¿no? También ser inclusive hasta un poco psicólogo, ¿no? Para saber cuál es la necesidad de la otra persona, del comprador. Sí, lo has dicho muy bien, ¿no? Lo has dicho muy bien. De hecho, nosotros en De Mayo tenemos diferentes perfiles de asesores inmobiliarios, de diferentes especialistas, que son profesionales en distintos rubros, ¿no? Algunos son contadores, algunos son economistas, algunos obviamente también son psicólogos. En mi caso yo soy un administrador de empresas. Y sí, justamente nosotros tratamos de darle las facilidades al cliente comprador final y tenemos que entenderlo muchas veces de la psicología y la necesidad, ¿no? Y lo has dicho muy bien. Hay que a veces fungir ser psicólogo, ¿no? Tú sabes que entre tantas entrevistas que hemos tenido, Aref, muchos vienen de otros rubros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro. Hay contadores, hay gente que es marketera, pero terminaron enamorados del real estate, de ser agentes inmobiliarios. ¿Qué es lo que te enamora? Sí, totalmente. Bueno, en mi caso particular, te cuento un poco de mí. Yo arranqué estudiando en la Universidad de Lima, Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Luego me mudé a Estados Unidos y me gradué allá en Oklahoma, ¿ok? Luego de eso me mudé a Miami y estuve un tiempo viviendo en Miami y así conocí a unas personas que se dedicaban al rubro inmobiliario también. ¿Tú todavía no te dedicabas? Yo de hecho vengo de una familia inmobiliaria. Mi papá ha sido y es agente inmobiliario desde hace muchos años, entonces desde niño siempre he estado muy cercano a todo lo que es la industria. De hecho, yo me acuerdo que en esa época, cuando no habían los smartphones, entraban las llamadas a mi casa y yo era el que recepcionaba las llamadas y muchas veces yo era el que hacía las citas, ¿no? No te creo. Claro, y ya te imaginarás. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, no sé, 14, 13 años, ¿no? Era un niño y me acuerdo de que muchas veces, nada, yo recepcionaba las citas, que pactabas la cita y al final era difícil porque tú ibas al lugar y no tenías cómo comunicarte con la persona con la que te ibas a entrevistar, ¿no? Y muchas veces, las personas no llegaban a la cita, a veces llegaban tarde. Ahora hay muchas más facilidades en ese caso, ¿no? Pero siempre estuve muy de la mano con el sector inmobiliario. Yo estudié Administración de Empresas y Negocios Internacionales. De hecho, no era lo primero que tenía en mente cuando arranqué mi carrera, el trabajar como agente inmobiliario. Definitivamente yo me veía desde niño corriendo una empresa, liderando una empresa, forjando diferentes procesos dentro de una empresa. Me veía como un administrador de empresas. Eso ya venía en la sangre, entonces. Sí, eso me encantaba en realidad, administrar empresas, digamos, hacer negocios. Siempre he sido muy negociante. Soy árabe y de hecho me gustan mucho los negocios. Pero se juntaron dos cosas, ¿no? Se juntaron que yo regresé al país, al Perú, desde hace más o menos 3 años, 4 años, un poquito antes de pandemia. Y viendo un poco la realidad acá del país y viendo cómo se están dando las cosas, conversando también con mi papá, me di cuenta que había un potencial muy fuerte en el rubro inmobiliario y era algo que a mí también me había atraído, ¿no? Y se empezó a dar la oportunidad de empezar a crecer en este rubro y empezar a crecer la empresa de Mayo Real Estate, ¿no? De Mayo es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado, pero una empresa que todavía no había sacado su máximo potencial. Y creo que recién ahora, en el 2023, lo estamos haciendo, ¿no? Mira, tú acabas de tocar un punto importante, Aref. Aref me ha dado una respuesta amplia, realmente ocupado casi todos los espacios, pero hay algo que me quedó siempre me queda esa duda. El que viene del extranjero y pisa el Perú es un país especial en muchas cosas, ¿no? Inclusive para el tema inmobiliario. Vienes de Estados Unidos. ¿Qué diferencias, de Miami para ser exactos, qué diferencias encuentras entre
ser un real estate en Miami y ser un agente inmobiliario acá en Lima? ¿Cuál es la diferencia de venta? Hay muchas, las leyes inclusive cambian, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, las leyes cambian. Yo en realidad no ejercí allá, pero sí tenía amigos que se dedicaban al rubro. La verdad es que hay muchos agentes inmobiliarios, hay bastante oferta de agentes inmobiliarios y de brokers allá. Sí, como tú comentas, el tema de las leyes un poco que te avala un poco más. Tú cuando sales de estudiar el ser agente inmobiliario sí o sí tienes que pasar por un broker, Correcto. ¿no? Lo que sí me llamó mucho la atención en realidad fue un tema de mindset, ¿no? La gente allá está un poco más enfocada a números, a estadística, a data, y de repente vas un poco, digamos, con la valla un poco más alta, ¿no? Ya. Que es la cultura de aquí. Es un mercado muy dinámico además, es un mercado que, bueno, actualmente es alcista, entonces de hecho hay muchísimas oportunidades y muchas veces lo que sucede es que el vendedor tiene la sartén por el mango, ¿no? Por así decirlo, porque claro, hay tanta gente que quiere comprar en esa zona en particular del mundo. Exacto. Y hay mucha demanda de propiedades en el sentido de que es un mercado global, todo el mundo compra allá. A diferencia de acá del mercado local, en realidad no tenemos mucha compra de inmuebles de extranjeros, ¿no? Más que nada es un mercado local, es un mercado casero. Y bueno, por la coyuntura actual y por la coyuntura política, etcétera, Eso también cambia mucho, se ¿no? podría decir Claro. que no estamos en un mercado alcista, ¿no? Todo lo contrario, estamos en un mercado bajista, ¿no? Pero de hecho no, aprendí de allá mucho el profesionalismo, la puntualidad, son cosas que el americano maneja muy bien y eso así como trato de un poco liderar mi empresa, ¿no? Cuando uno se encarga de ofrecer propiedades y de encontrar justamente quien necesita, para quien lo necesita, siempre uno dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Cuáles crees tú que sean los números indicados para que un agente inmobiliario maneje esa cantidad de propiedades? ¿Cuál es el número perfecto? ¿Existe un número perfecto? Sí, es una buena pregunta. Yo no creo que haya un número perfecto. Yo cuando inicié en el rubro inmobiliario buscaba la mayor cantidad de oportunidades, buscaba la mayor cantidad de experiencias con diferentes propietarios, con diferentes clientes que querían comprar y diferentes propiedades porque uno se va haciendo justamente de una experiencia que necesita, ¿no? Y mientras más de esas experiencias tengas, tú vas creciendo en tu perfil inmobiliario. Correcto. Porque de hecho, como tú me has comentado, o como has arrancado la conversación, tú me has dicho que soy un especialista en el rubro. Yo en realidad considero que el rubro es muy amplio, ¿no? Y definitivamente hay asesores inmobiliarios que ven todo el rubro y de repente no se especializan en una rama particular del rubro, ¿no? Entonces, yo en realidad mi especialidad es ver propiedades de Lima Top y ver propiedades que están por encima del medio millón, ¿no? Departamentos más que nada, ¿no? Departamentos, no casas. Más que casas, sí. Ahora, igual de todas formas, yo he visto operaciones de casas, he visto operaciones de locales industriales. ¿Cuál es la he diferencia visto- entre la operación de una casa y un departamento? En realidad varía mucho, mucho, en realidad, porque nosotros dentro del broker nos entran diferentes clientes. ¿Y qué es lo que sucede? Parte de la estrategia que tenemos en nuestro broker es que el asesor inmobiliario de Mayo se especializa en una determinada zona, que Correcto. muchas veces es hasta una urbanización, Ajá. ¿no? Y un determinado producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un cliente que quiere, por ejemplo, vender su propiedad y realmente nosotros somos especialistas porque hemos visto, en mi caso, por ejemplo, no he visto tantos departamentos con similares características dentro de ese rango de precios que al momento que tú ingresas a la propiedad, tú ya sabes no solamente si esa propiedad vale lo que eventualmente el propietario tiene en mente, sino también le puedes decir cuáles son los precios de cierre que se están dando en la actualidad, data real y data del momento, ¿no? Yo te digo, Homero, ¿sabes qué? Yo acabo de cerrar un dúplex o un triplex o un penthouse la semana pasada que el precio de lista fue tanto y el precio de cierre fue tanto, ¿no? Entonces tengo la data mucho más a la mano, ¿no? Entonces si hablas con una persona que de repente está viendo inmuebles en diferentes distritos, en diferentes sectores, de diferentes precios, es demasiada información y esa persona probablemente no tiene la información tan A la mano, claro, filtrada y tan a la mano como para ser contundente y consistente, ¿no? Entonces alarga tu proceso de venta, porque muchas veces, a veces el mismo propietario se siente y se da cuenta en la conversación con el asesor inmobiliario que él sabe más que el asesor inmobiliario y eso no puede suceder. Es como que yo me siente con un doctor y yo le vaya a decir al doctor de qué enfermedad es la que yo tengo. Aref, una de las cosas que siempre me pregunto es cuando uno tiene la ilusión del precio del departamento donde viviste, ¿no? Por recuerdos, por vivencias, y suma unos cuantos ceros a ese número de la venta. ¿Cómo hace un agente inmobiliario para aterrizarlo?
Claro, me parece una excelente pregunta. Y justamente va de la mano con lo que te estaba comentando en la primera parte de la entrevista, que es la data, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo súper moderno, tecnológico, y que tenemos muchísima información a la mano, ¿no? Tenemos muchísima información a la mano. No es como antes que la información costaba conseguirla. Sí, correcto. Entonces, en realidad, tú coges tu celular y básicamente puedes hacer comparativos reales y a tiempo real de qué es lo que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, es muy complicado que tú, por ejemplo, pongas unas zapatillas a la venta y le agregues o le subas mucho el precio, porque mucha gente va a poder ver otras tiendas con las mismas zapatillas que cuestan tanto, ¿no? Eso es Entonces, sentimental. lo mismo sucede con el tema de las viviendas, ¿no? Claro. Obviamente hay viviendas muy particulares que tienen de repente alguna característica muy peculiar que puede hacer que su valor incremente, pero lo normal es que la gente, primero antes de llegar a esa decisión, sean muy racionales, ¿no? Y busquen información. Y como estamos en un mercado en el cual hay muchas oportunidades, ahorita en este momento, porque el sector inmobiliario es como la economía, ¿no? Es un ser vivo, va cambiando día a día, Claro, sí, ¿no? claro. Entonces, a veces uno da una apreciación respecto a una cuestión en particular y 2, 3 semanas después cambió, Claro. ¿no? Entonces, por eso es que tienes que tener un asesor inmobiliario especializado que te demuestre con información real qué es lo que se está ofreciendo en el mercado y con qué se puede comparar. Es verdad, lo que acabas de decir es muy cierto, que el tema de ser racional en la compra es muy importante y en la venta, evidentemente, también. Pero, discúlpame, pero No, llegando sí, al punto claro. del precio, ¿no? Que es algo que me preguntan mucho, ¿no? A veces me dicen, oye, Aref, tengo esta propiedad acá, ¿cuánto cuesta, no? En realidad, yo me enfoco mucho también en el tema de la información. Ya. Por eso es que es importante que tu asesor inmobiliario tenga mucho networking y Exacto. tenga información a la Exacto, mano. exacto. Porque es distinto que tú veas un precio de lista, por ejemplo, de un penthouse que está en $600,000, claro, pero esa propiedad está en $600,000, pero no tiene visitas, no tiene clientes interesados, no ha tenido ofertas y está vendiéndose hace un año, ¿no? Entonces yo te puedo decir, mira, ha habido ese mismo penthouse o similar a la venta hace 4 meses y su precio de cierre ha sido $500,000, ¿no? O, perdón, $450,000. Entonces tú tienes que enfocarte más que nada en el precio de cierre, ¿no? Y esa información, lamentablemente, hoy en día en el país no la tenemos a la mano. Esa información sí la tienes que ver a través de un asesor inmobiliario, ¿no? Influye mucho el hecho de la necesidad de vender, por ejemplo. Si yo no estoy apurado en vender una propiedad, yo la puedo poner al precio que yo quiera, ¿no? Y le digo a mi agente inmobiliario, mira, yo lo quiero vender a este precio, no estoy apurado. Quien quiera comprarlo, compre, y quien no, no. En el mercado inmobiliario en el que estamos, en realidad es muy improbable que si tú sobrevalúas una propiedad, la vendas. Esa es la realidad. Hay mucha gente que está comprando en otros lugares que te están dando rentabilidades mayores y que tienen plusvalías mejores. Claro. Y que el riesgo país es mucho más bajo, ¿no? Entonces, poner una propiedad hoy en día en un monto por encima del adecuado, encima del valor del mercado, en realidad no va a servir absolutamente nada. No. Es muy improbable que se venda. Lo que vas a generar en realidad es una burbuja, porque tu vecino también va a ver que tú pones un precio elevado y va a pensar de que su propiedad vale lo mismo, y eso es justo lo que te comentaba en el paso anterior, que es lo que genera justamente que el propietario tenga una idea falsa de lo que realmente vale su inmueble, ¿no? Tú me has dicho que te mueves en distritos top, ¿no? De Major Real Estate se mueven en distritos top de Lima. Y evidentemente eso también te genera que los clientes que tengan son clientes top. Sí. ¿Qué es lo que busca un cliente top? Un cliente top busca información de primera mano, busca que tengas educación. Definitivamente el sector inmobiliario recién está en un proceso de profesionalización. O sea, no hay muchos agentes inmobiliarios que tengan ese nivel de especialización, de conocer cómo funciona el mercado, de educación, ¿no? De diferentes rubros, que al final te permiten tener esa data para poder decirle a ese cliente top lo que quiere escuchar, ¿no? Y lo que necesita escuchar. Confiar en ti porque tú eres la persona que obviamente maneja esa información y es a lo que te dedicas. Yo me dedico al rubro inmobiliario 100%, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Estoy siempre a disposición de mis clientes y definitivamente creo que eso es algo que me diferencia de muchos agentes inmobiliarios que a veces toman esta profesión on and off, ¿no? Es verdad, es cierto, es importante. Además, yo me iba también por el lado de la pregunta de, por ejemplo, seguridad, acabados.
tipo de construcción, piscina, jardín. ¿Algunos clientes top son específicos en esas cosas? Sí, definitivamente. Ahí tú me estás haciendo la pregunta. Es que tenemos en el rubro inmobiliario hay dos clientes, ¿no? El cliente vendedor y el Sí. cliente comprador. Ajá. La Yo me pongo pregunta al que lado tú, claro, tú me estás preguntando como un cliente comprador, Yo ¿no? soy comprador, Claro, compulsivo. claro, claro, no te preocupes. Como cliente comprador, de hecho, ¿no? O sea, yo normalmente cito a los clientes que quieren comprar un inmueble a mi oficina, conversamos un poco, Una les primera hago approach, saber, ok. le hago un primer approach, le hago saber un poquito qué es lo que están buscando, cuál es su Perfecto. presupuesto y obviamente la gama de propiedades que nosotros tenemos en la agencia, le presentamos esas propiedades de primera instancia y todas el resto de propiedades, Homero, también del mercado, porque nosotros tenemos la ventaja de poder llegar a todas las propiedades del mercado, Ajá. ¿no? Entonces, Eso como es cliente importante. comprador, yo te voy a asesorar, voy a trabajar contigo de la mano, te voy a ayudar con la parte legal, definitivamente también te voy a ayudar a negociar Ujú. y te voy a presentar lo mejor de lo mejor del mercado con el ojo que me caracteriza, obviamente un ojo que todo el día anda viendo negocios inmobiliarios, ¿no? Entonces sí te escucho y te doy la información ya, digamos, comida para que tú hagas la mejor compra, ¿no? Entonces te ayudo con la seguridad legal, jurídica y eventualmente también la mejor decisión. Acabas de tocar un punto importantísimo. Ujú. Me ayudas con la seguridad legal jurídica. Legal jurídica. A mí legal jurídica inmediatamente me cierra en una sola palabra, que es, tengo que ir a la notaría a hacer los papeleos. Dios mío, qué flojera los papeleos, Aref. ¿Ustedes se encargan de eso también? Sí, tanto con los clientes compradores como con los clientes vendedores, Me asusto yo nosotros, con la notaría. nosotros desde un inicio revisamos toda la documentación y hacemos un estudio de títulos para cuando compres la propiedad. Seguramente las personas que nos están viendo han tenido o que han querido comprar un inmueble en algún momento han tenido ese problema de que de repente ofertan por una propiedad y a la hora de la hora cuando quieren comprar, de repente hay un cambio de nomenclatura en el inmueble que se tiene que hacer, Exacto. que es un trámite menor, pero de repente igual se tiene que hacer, hay un usufructo o de repente algunos temas mayores, ¿no? Legales que de repente tomen un poco más de tiempo y frustran tu venta. Y déjame decirte, Homero, que no hay nada más feo que de repente te guste un inmueble, lo hayas buscado durante tanto Eso, tiempo y cuando eso. ofertes y llegas a un precio, eventualmente no se puede dar la Y venta. salte un tema. Nosotros evitamos toda esa frustración, Ujú. que es una frustración emocional, pérdida de tiempo y Eso. hasta psicológica, te diría, Sí, porque hay clientes que claro. terminan medios Deprimido, ¿no? Que no deprimidos. puedo comprar lo que quiero, ¿no? Claro, y eso lo hacemos porque todos los inmuebles que están en nuestra cartera pasan por un estudio legal donde Ya. nosotros saneamos la propiedad, la dejamos limpia justamente para el cliente como tú que quieres comprar un Sí. inmueble no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Perfecto, qué bacán, ¿no? O sea, realmente llegar a cerrar una compra, fíjense todo lo que implica, ¿no? Definitivamente. Es un Y montón de respecto al cosas. tema de la notaría, nada, nosotros obviamente tenemos, yo particularmente, muchos contactos con diferentes notarías que facilitan el tema de la firma y lo que es, dependiendo cómo la compres, ¿no? Si es en efectivo o con el banco, para que todo sea mucho más viable y rápido, ¿no? Pregunta de cierre, Aref, pregunta de cierre, pregunta importante porque Aref ha sido completamente claro en todas sus respuestas. Gracias. ¿Cuál es la diferencia y por qué yo tengo que elegir The Mayor Real Estate a diferencia de las demás? Excelente pregunta y te la voy a contestar con la seguridad que me caracteriza. Por favor. Ahí está Nosotros, el público, ahí está el público. nosotros somos únicos y te voy a decir por qué. Cuéntame. Nosotros somos únicos porque lo que me he dado cuenta en los años que trabajo en este rubro es que justamente las agencias inmobiliarias no tienen asesores inmobiliarios profesionales, Ajá. ¿ok? Que hayan llevado una carrera profesional y que justamente se dediquen 100% a este rubro. Yo y el resto de los asesores que trabajan en The Mayor Real Estate están 100% enfocados en dar ese servicio y tienen esa vocación de poder cumplir con nuestros clientes, tanto compradores como vendedores. Entonces eso yo creo que nos caracteriza y nos hace únicos. Son muy pocas las agencias en el país que lo ven de esa manera. Hay muchos que generan básicamente que ingresen más asesores y lo único que quieren es prácticamente lucrar. Nosotros lo que vender. estamos, nosotros lo que estamos buscando es tratar de manejarnos de una manera un poco más boutique, donde podemos hacerle un trato diferencial a nuestro cliente comprador o vendedor. Y otra característica que es muy importante en realidad, que de la mano de los portales inmobiliarios más reconocidos y de más alto tráfico del país, como lo son Urbania y A Dónde Vivir, nosotros somos una de las pocas inmobiliarias, si mal no tengo entendido, son solo 16 inmobiliarias en todo el país, que son anunciantes Premier. Eso nos pone en una Muy posición importante. de alto tráfico y de alta exposición. Y diferenciación. Diferenciación. Completamente. Diferenciación. Estamos en un tiempo muy moderno donde la gente
busca todo por internet, a diferencia de antes como en el periódico, que te acuerdas que tú buscabas en el periódico. Esperabas el domingo, además, para que sea, para que Exacto, venga. y de repente las inmobiliarias con mayor poder adquisitivo ponían Exacto. sus avisos en la primera En página. la primera página, sí. Bueno, en estos tiempos modernos, el ser premier y trabajar de la mano con Adonde Vivir y Urbania es justamente trabajar con una inmobiliaria que te publique tu inmueble en la primera, página de tu celular, ¿no? Claro, abres el celular o abres la laptop o abres lo que sea y inmediatamente vas a encontrar ahí a The Definitivamente. Mayor Real Estate. A más cantidad de personas que te ven, más Más probabilidades oportunidades. de vender tu propiedad y más probabilidades de tener mejores ofertas. Un capo, Arefa. Muchísimas gracias por tu tiempo, Arefa. Ha sido un placer conversar contigo. No sé si desees agregar algo más antes de terminar. Nada, invitarlos a que me sigan a mis redes. Soy asesor inmobiliario asociado a Aspay. Soy presidente soy presidente de las redes sociales de Aspay y encargado de liderar a The Mayor Real Estate. Nada, muchas gracias. No, a ti, Arefa. Arefa Abusabal ha estado con nosotros y ya lo sabe, ¿ah? Usted que está ahí viendo nuestro programa, le quiero decir algo muy importante, extremadamente importante. La información es algo básico antes de tomar una decisión y la información de inmobiliaria está aquí. La mejor información inmobiliaria está aquí en urbania.pe. Nos vemos en el próximo Morning Talks.